En esta segunda parte del primer módulo vamos a hablar de las instalaciones, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar o de armar nuestro galpón donde vamos a desarrollar la producción de los pollos. Los componentes claves que tenemos que tener en cuenta son el techo, que tiene que tener un buen aislamiento. Tenemos que lograr que el galpón se encuentre lo más estable posible, o sea, durante las 24 horas del día, con la temperatura ideal del pollo según la edad de crianza. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos bien el manejo ambiental, que el pollito bebé tiene unos requerimientos de temperatura diferentes y superiores a los de un pollo adulto. Pero bueno, al momento de diseñar el galpón tenemos que tener en cuenta que el techo nos tiene que permitir poder aislarlo de los rayos del sol y de las altas temperaturas en verano y de las bajas temperaturas del invierno. Tenemos que pensar cómo vamos a calefaccionar ese galpón ante bajas temperaturas, ¿sí? Mediante gas, mediante lámparas eléctricas y demás. El sistema de ventilación es muy importante renovar la renovación del aire, ¿sí? Porque después vamos a ver más adelante también que todas las deyecciones de los pollos, la cama que libera mucho amoníaco, dióxido de carbono, el polvillo, todo eso es muy irritante para las vías respiratorias y es perjudicial para el desarrollo del pollito. Entonces, más allá de que en invierno haya baja temperatura, nosotros tenemos que poder ventilar, o sea, renovar el aire, ¿sí? Una cosa es la calefacción y otra cosa es el manejo del aire. Entonces tenemos que pensar también cómo vamos a ventilar. Ahí vamos a ver más adelante que hay distintos sistemas de ventilación. Y por otro lado, el tema de la iluminación, ¿sí? Tenemos que lograr que haya luz pareja en todo el galpón. Por ahí no es tan importante la intensidad de la luz, sino evitar las sombras, ¿sí? Porque el pollo es bastante asustadizo y reticente a los cambios de luz y sombra. Bueno, vamos a diseñar un galpón. Lo primero que tenemos que pensar es dónde lo vamos a armar al galpón. Tiene que ser un lugar con buen drenaje, ¿sí? Que esté alto y que tenga drenaje para evitar inundaciones. Tiene que tener movimiento de aire, ¿sí? O sea, que tenga, que no tenga paredes o cosas que entorpezcan la ventilación. Y la orientación, por lo general, se recomienda que sea este-oeste. Esto es para que el sol pase por encima del galpón y que no genere, si nos da por un lateral, el ingreso de rayos solares por ventanas o por cortina, que es perjudicial. Bueno, cuando hablamos de aislamiento, esto que hablamos recién del techo, tenemos que, lo que hablábamos recién, el objetivo es lograr un ambiente lo más constante y homogéneo posible a lo largo del día. Obviamente vamos a tener en cuenta el costo, porque hay distintos materiales de aislación, que algunos van a ser más caros que otros. Tenemos que evitar la penetración de rayos solares y la condensación, ¿sí? O sea, evitar que cuando se calienta se generen gotitas de condensación en el techo que después nos van a generar un ambiente muy húmedo, camas húmedas, problemas en las patas, en las pechugas y demás. Acá yo les puse una lista de los distintos materiales que se suelen utilizar para aislamiento de techos, de menor a mayor aislamiento, ¿sí? El de mayor aislación es la espuma de polietileno sin caras. Bueno, tipo de galpones. Hay distintos galpones. Hay galpones con cortinas laterales, con ventiladores, extractores, paneles evaporativos y túneles de viento. Estas son distintas formas del manejo ambiental del galpón. O sea, cómo vamos a lograr nosotros la ventilación o la renovación del aire. Ahí vamos a ir viendo cada uno. El galpón de cortinas es la primera imagen que ustedes van a ver ahí, ¿sí? Como para que se den una idea de a qué me refiero cuando vamos diciendo las características. Bueno, ahí en la foto van a ver que las cortinas se fijan en la parte inferior y la apertura se realiza de arriba hacia abajo. Eso es para poder lograr una ventilación
en la parte superior sin que el pollo tenga corrientes de aire a su altura, ¿sí? Porque la corriente de aire lo altera, lo pone nervioso, van a ver que empieza como a correr, está ansioso, no come, no toma agua y lo molesta, digamos. Entonces siempre las corrientes de aire tienen que ser por encima de la altura del pollo, por eso es que las cortinas se abren de arriba hacia abajo. Para evitar filtraciones o corrientes de aire que nosotros no deseamos, se le colocan lo que se llaman baberos, que son paneles de cortinas fijos por encima y en los laterales, ¿sí? Esto me permite a mí subir y bajar la cortina, pero yo regular la abertura y por dónde quiero que entre el aire y cuánto quiero que ingrese, ¿sí? Pero que por encima y en los laterales esté sellado, cubierto. Y acá, bueno, pone algunas especificaciones, digamos, la parte superior debe superar 15 centímetros una pared sólida, o sea, siempre por encima y por debajo se coloca una pared de concreto, ¿sí? Una pared de 15 centímetros en la parte superior y 50 centímetros en la parte inferior. Los baberos, que son estas estructuras que yo les comentaba que son fijas, de 25 centímetros en la parte superior y lateral, siempre sellado en la base, ¿sí? Y el alero del techo, bueno, que sobrepase 1,25 m. Esto es para que aguas de lluvias y demás no ingresen por las paredes laterales. Bueno, las cortinas lo que nos van a permitir es hacer una ventilación natural. Acuérdense que el objetivo de la ventilación siempre es realizar una renovación del aire, o sea, bajar las concentraciones de dióxido de carbono, de amoníaco, de humedad y de polvillo, ¿sí? Que se genera por el alimento, por las mismas plumas, por la cama y demás. Y aumentar la concentración de oxígeno. Acá yo, bueno, una de las cosas que por ahí les pongo, el amoníaco, que es liberado por las heces, ¿sí? Por la orina y la materia fecal de las aves, es bastante irritante, produce quemaduras en las patas, ¿sí? Ven que se lastiman la parte de la planta de las patas, lesiones en los ojos, es bastante irritante, ¿sí? Ojos rojos, ampollas en la pechuga y lesiones en piel al echarse en la cama. Les produce lesiones a nivel de la pechuga. Esas son bastantes causas de decomiso en los mataderos cuando se hace un mal manejo de la ventilación o de la cama. Y obviamente trae perjuicios a nivel productivo, o sea, va a bajar la ganancia diaria de peso, la camada va a estar más despareja, va a haber más enfermedades y demás. Los galpones que son a cortinas son mucho más económicos que los galpones que tienen un poquito más de tecnología, si se quiere, ventiladores, extractores y demás, pero requieren mayor presencia del productor, o sea, porque uno tiene que estar entrando a los galpones todo el tiempo y controlando cuánto abro, cuánto cierro, estarles más encima. No me permite mayor regulación, ¿sí? Si hablamos de galpones un poquito más tecnificados, vamos a ver que ya hay galpones con paredes sólidas que tienen un mayor costo y que van a tener en los laterales lo que son las entradas de aire, que son unas ventanas que se colocan en los laterales, tienen unas aberturas de unos 30 centímetros. Se colocan a unos 30 centímetros del techo. Van a ver que también se abren de forma que el aire ingrese siempre hacia arriba y no hacia abajo, cosa que no le pegue a los pollos de forma directa, digamos. Hay que abrirlas, si vamos a abrir las ventanas, abrimos todas, ¿sí? Cosa que el aire entre de forma pareja en todo el galpón. Y de forma controlada, siempre vamos abriendo y vamos mirando cómo se comporta el aire, cómo se va ventilando y el comportamiento de los pollos, fundamental, ¿sí? Ver que el pollo siga con confort, que siga comiendo, tomando agua, descansando, que no se lo vea alterado. Que eso por ahí pasa cuando hay un ingreso de aire muy fuerte. Acá, bueno, hay algunas especificaciones a nivel de construcción.
si el cielo raso tiene obstrucciones, o sea, si tiene vigas o algunos tirantes que entorpezcan el flujo de aire, hay que colocarles una aleta direccional, ¿sí? Es una rampa que se coloca sobre el techo para evitar que el aire choque en la viga y baje derecho a las aves, ¿sí? Es como que lo vamos direccionando. Eso en el manual está bien explicado, el que les envío adjunto, por si alguno quiere profundizar más en este tema. Bueno, y otra alternativa es el uso de ventiladores. Acá se pone un ejemplo del cálculo de ventiladores según las dimensiones del galpón. Los ventiladores que tienen un 10 a un 20%, los ventiladores tienen que tener la capacidad de renovar un 10 a un 20% del volumen del galpón. Por lo general se colocan en el centro del galpón y siempre inclinándolos hacia arriba, otra vez, para que el aire no les vaya derecho a los pollos. Siempre el aire tiene que ir de forma ascendente, ¿sí? Y el objetivo, digamos, es que mezclan el aire y secan la cama, perdón. Acá se les observa un ejemplo de cómo calcular la cantidad de ventiladores, ¿sí? Un ejemplo, un galpón que tiene 10 metros de ancho por 100 metros de largo y 3 de alto, son 3.000 metros cúbicos que tenemos de aire que hay que renovar. Entonces, si nosotros queremos que renueve el 10%, multiplicamos los 3.000 metros cúbicos por un 10% de capacidad de ventilación y nos va a dar 300 metros cúbicos por minuto, ¿sí? Entonces 300 metros cúbicos por minuto dividido 70 metros cúbicos por minuto, que es la capacidad de un ventilador de 18 pulgadas, nos dice que vamos a necesitar 4 ventiladores en este galpón, ¿sí? Esos ventiladores se colocan en el centro, como se muestra en la foto de la diapositiva anterior, o pueden ir 2 y 2 en caso de que el galpón por ahí no sea tan largo. Los podemos colocar en 2 hileras de 2 ventiladores cada uno. Bien, vamos a hablar de extractores. Los extractores, a diferencia del ventilador, el ventilador, como decíamos, remueve el aire. El extractor lo que hace es generar una presión negativa dentro del galpón, y entonces chupa y saca el aire del galpón hacia afuera, ¿sí? Entonces siempre se los combina con otros sistemas para generar el flujo de aire. O sea, el extractor se coloca en un extremo, como está en la foto, que me permite tirar el aire, y yo en el otro extremo del galpón tengo que poner aberturas para lograr el ingreso. Hay distintos tipos de galpones. Hay galpones que tienen cortinas, como las que veíamos al principio, ¿sí? Entonces yo abro un poco la cortina, prendo los extractores y genero una presión de aire negativa que obligo al aire a ingresar por arriba de la cortina, circular por el galpón y salir por el extremo donde están los extractores. Hay galpones que tienen las ventanas, que veíamos también anteriormente, tienen ventanitas arriba en un extremo, ¿sí? Yo abro las ventanas, enciendo los extractores y también genero el mismo flujo. Y hay otras que tienen paneles evaporativos, que ahí vamos a ver un poco adelante qué es lo que generan. En la diapositiva siguiente muestra una foto de un galpón que tiene un túnel de viento. El túnel de viento es este sistema que yo les decía que se utiliza muchísimo en verano. Es excelente para lograr una buena refrigeración. O sea, esto además de ventilar me logra descender la temperatura a través de los paneles evaporativos que están en uno de los extremos, ¿sí? Si vemos la imagen de derecha a izquierda, vamos a ver que en un extremo tenemos paneles evaporativos. A su vez encima hay también ventanas, o sea que yo puedo usar en el mismo galpón, puedo usar en verano los paneles y en invierno las ventanas, si es que no quiero refrigerar, sino que solamente quiero ventilar. Y en el extremo siguiente tengo los extractores que me generan el flujo de aire con la presión negativa. En la diapositiva siguiente vemos el mismo galpón, nada más que en invierno. Acá no pongo en funcionamiento los paneles evaporativos, solamente pongo las ventanas que me permiten el ingreso del aire del exterior hacia el interior, ¿sí? Solamente renovación de aire, ventilación.
¿Qué es un panel evaporativo? Bueno, acá vemos, un panel evaporativo son unos paneles de celulosa que se colocan en un extremo del galpón y que tienen un sistema de flujo de agua, ¿sí? Por encima tienen una bombita de agua, por encima tienen aspersores o una manguera con goteo que les larga agua por encima, el agua recorre estos paneles evaporativos y entonces el aire al circular a través de estos paneles se enfría. Es un sistema muy similar al del radiador de los autos, ¿sí? Es un sistema de enfriamiento a través de un panel húmedo. Y por debajo, si se puede ver acá en la foto, tiene una canaleta donde se recolecta el agua que se tiró y la misma bomba lo vuelve a inyectar por encima, ¿sí? Es una recirculación de agua. La verdad que funcionan muy bien, son muy eficientes para lograr descensos de temperatura y sobre todo en estas zonas que son secas. Por ahí estos mismos paneles en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que son muy húmedos, no te logran disminuir más de 10 grados centígrados. Pero acá la verdad que funcionan muy bien. Esto mismo se puede hacer casero, yo lo he visto en granjas no tan tecnificados, en galpones que tienen cortina únicamente, les colocan una media sombra con una manguerita agujereada o aspersores que humedecen la media sombra y con ventiladores o extractores logran o nada, simplemente el mismo viento realmente refresca mucho los galpones, ¿sí? Por ahí sin tanta tecnología ni costos, porque la verdad que este es un sistema bastante costoso, se puede utilizar el mismo principio de enfriamiento a través de circular aire por una cortina de agua. Es muy efectivo. Bien, eso es lo referido a el manejo ambiental. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los bebederos y los comederos. Los bebederos son fundamentales para proveer agua limpia, fresca y con un flujo adecuado. ¿Sí? Es muy importante el consumo de agua porque está de la mano con el consumo de alimentos. Si no les damos una buena provisión de agua, es muy probable que disminuya el consumo de alimentos y por lo tanto va a disminuir la ganancia de peso y el objetivo que es que nuestro, digamos, que es que el pollo gane peso en el menor tiempo posible. Hay distintos tipos de bebederos. Tenemos los bebederos campana o de copa, que son económicos, pero tienen la contra de que desperdician más agua, ¿sí? Mojan mucho más la cama y disminuye la calidad de la cama. La higiene del agua es menor porque al quedar el agua estancada, ahí suele con el mismo polvillo, con la cama, el alimento, se humedece y si no le hacemos una limpieza diaria es un foco de infección, de crecimiento, digamos, de bacterias y foco de infección para las aves. Se calculan alrededor de 8 bebederos cada 1000 pollos. Estos bebederos van colgados, ¿sí? Van suspendidos a nivel para que el plato quede a la altura del lomo de las aves. Tienen que ser de altura regulable para ir subiéndolos a medida que el pollo crece y que siempre quedan a la altura del lomo, ¿sí? Y se les coloca al principio, cuando el pollo es chiquito, se les pone medio centímetro el agua a medio centímetro del borde, ¿sí? Para que el pollo tenga mejor acceso al agua, hasta que aprende a tomar agua, identifica el bebedero y demás. Y ya después, a medida que el pollo crece, ya se puede dejar a 1 centímetro y un poquito más del borde, ¿sí? O sea, menos agua. Ahí en la otra foto vemos la altura ideal de los bebederos, ¿sí? A la altura del lomo. Y acuérdense que tiene que ser regulable para ir subiéndolo a medida que el pollo va creciendo. Siempre tiene que ir acompañando esa altura. Después tenemos los bebederos tipo niple o bebederos automáticos o chupete, también llamados. Estos son más caros, requieren una instalación especial porque van atornillados a un caño y tienen que tener una presión de agua baja
porque si no gotean y generan desperdicio. Pero por lo general tienen menor desperdicio de agua, la cama es más seca, tienen menor riesgo de contaminación, el agua no queda estancada, sino que constantemente se circula, es agua limpia, es agua fresca. También tienen que poder ajustarse a la altura y tiene que haber un control diario del flujo, ¿sí? Se genera la presión, vienen reguladores de presión. Pero si no, de forma casera se puede colocar un tanque de agua chiquito, alguna mochila de baño o un tanque de poca capacidad, que se colocan a unos 30 centímetros del piso. Eso hace que del tanque grande del galpón baje agua a ese tanque, y de ese tanque se coloca la manguerita a la altura de conectada al caño a la altura de los pollos, y como la columna de agua está apenas por encima, o sea, la columna de agua del tanque está apenas por encima de los chupetes, se genera una baja presión y se puede regular bien el flujo de estos chupetes. Esto, en caso de que por ahí no se entienda, les puedo ampliar la información. Yo esto lo tengo en mi galpón, así que puedo filmar o sacar fotos y que lo vean con mayor detalle. La forma casera, si se quiere, del armado de los chupetes. Hay niples de alto flujo que tienen una gota al final del niple. Tienen un platito por debajo para contener el exceso de agua y se calculan 12 pollos por cada chupete. Y hay niples de bajo flujo que no tienen estos platitos por debajo y se calculan menos aves por niple a razón de 10. ¿Sí? Son distintos diseños de chupete. Acá acuérdense entonces que la altura también tiene que poder ser regulable. Cuando el pollito es bebé se coloca a la altura de la cabeza, y cuando el pollo va creciendo se coloca por encima. El pollo tiene que estirar el cuello para poder beber, ¿sí? No tiene que agacharse, tiene que estar bien estirado. Acá en el dibujo les marca el ángulo de inclinación de la cabeza. Pero bueno, en resumen es eso, tiene que estar bien por encima. El tema de la medición del agua, o sea, del consumo de agua, es muy importante, porque una baja en el consumo de agua es uno de los primeros indicadores de un problema en el lote, ¿sí? ¿Por qué puede ser? Puede ser por un problema en la provisión de agua, por un problema sanitario en las aves, cuando las aves tienen algún tema sanitario, tienen fiebre o cualquier enfermedad, lo primero que hace es disminuir el consumo de agua, perdón. Entonces es un indicador para que ustedes estén alerta a solucionar el problema sanitario. Normalmente, se recomienda hacer una medición diaria y siempre en el mismo horario, porque por ahí van a ver que el consumo de agua es mayor a la mañana y menor a la tarde. Entonces, si un día miden a la mañana y al día siguiente miden a la tarde, puede que varíe el consumo, y en realidad no es porque hay un problema, sino porque por ahí la medición no es muy exacta. Hay distintas formas de medirlo. Se pueden medir a través de un caudalímetro que se instala en la misma línea de agua, o midiendo el tanque. Si ustedes tienen un tanquecito chiquito, como por ejemplo este que les comentaba para los niples, se puede hacer una lectura del agua que consumieron por día, digamos, del descenso de agua en el tanque. Pero los caudalímetros no son para nada caros y fáciles de colocar, es algo sencillo. El tanque de agua, por ahí, para tener en cuenta, es importante que tenga un abastecimiento de 48 horas de consumo. Esto es por si hay algún problema en el suministro de agua, que ustedes tengan una reserva para no interrumpir, digamos, la provisión de agua. Hay que tener en cuenta, en caso de que tengan paneles evaporativos, el agua de consumo de los animales y el agua que vamos a utilizar para la refrigeración. Y siempre tengan en cuenta que
en días muy calurosos el agua no se les caliente, ¿sí? De tener todo el sistema de cañerías aislado, no usar mangueras negras, tenerlas enterradas, que la temperatura del agua tratar de que no supere los 15 grados, porque se ve un importante descenso en el consumo del agua cuando la temperatura es alta. Cuando hablamos de comederos, bueno, hay distintos tipos de comederos, van a ver que hay distintos materiales, hay comederos de plástico, comederos de chapa y demás. Hay comederos con tolva, comederos automatizados como estos de la foto, que se ven una línea con un sinfín que va rellenando los comederos. El de la punta tiene un sensor que cuando disminuye el alimento, ese sensor se prende, hace funcionar el sinfín y se llenan todos los comederos a la vez. Y si no, tolvas que se van llenando de forma manual. En sí se considera que un comedero que tiene un plato de 33 centímetros de diámetro alcanza para unas 50 aves adultas y unos 80 pollitos bebés en cantidad de aves por comedero, ¿sí? Este tipo de comederos tienen poco desperdicio, tienen buena conversión alimenticia y también siempre tengan en cuenta que la altura tiene que ser regulable, ¿sí? La altura del comedero tiene que poder subir a medida que el pollo crece. En la siguiente foto vemos distintos diseños de comederos, ¿sí? Y en la siguiente, la altura. Fíjense que tiene que estar a la altura de la cabeza. El pollo, por ahí como regla, el pollo tiene que comer parado, ¿sí? Si el pollo se echa para comer, que van a ver que es muy común que tiendan a echarse, eso está mal. El pollo tiene que estar parado, eso evita mucho las lesiones en la pechuga. Para almacenamiento del alimento se puede disponer de silos, ¿sí? Que son estructuras herméticas que impiden el ingreso de agua, que el alimento se humedezca, que se enrancie. Tienen que tener por ahí la capacidad de almacenar alimento para 5 días, también para evitar si hay alguna falla en la provisión del alimento, poder tener stock. Y tienen que poder limpiarse una vez finalizada la crianza. En caso de no disponer de silos, el alimento se puede almacenar en bolsas, en algún galpón seco, ¿sí? Que esté en un ambiente fresco y seco. Se colocan, por ahí se recomienda colocarla sobre pallet, o sea, alguna estructura elevada para que no estén en contacto con el piso. Que las bolsas no estén pegadas a la pared, ¿sí? Siempre que se permita la circulación de aire alrededor de las bolsas y también permitirnos el acceso para colocar cebos para roedores, ¿sí? Hay que en toda producción de pollos donde hay granos, hay maíz y alimento, es muy común que haya plagas, entonces hay que tener en cuenta también esto de poder acceder a colocar cebos para los roedores y limpiar el sector y demás para evitar también llamarlos y darles lugar a que aniden y demás. Bien, calefacción. La calefacción va a depender mucho de la temperatura, o sea, de la época del año en la que estemos. Pero bueno, como reglas generales, lo que hablábamos anteriormente, hay que tener muy en cuenta la aislación del techo y el sellado del galpón, ¿sí? Si vamos a tener cortinas, de colocarles estos paneles fijos, de colocar una pared por debajo y por encima, para que la cortina sobrepase esas paredes y no permitir el ingreso de aire no deseado en momentos que no queremos que ingrese. Hay distintos tipos de formas de calefaccionar. Los calentadores de aire forzados son quemadores que tiran calor, producen un calor bastante uniforme en todo el galpón, ¿sí? Calientan, son muy buenos para aclimatar el aire general, no así tanto la cama. Por ahí suelen utilizarse más en las aves un poquito más grandes y después de los 14 días de vida, por esto mismo de que generan un calor más uniforme a nivel del galpón general.
¿sí? Se utilizan en galpones que tienen buena aislación para que no haya pérdida de calor. Se colocan suspendidos a 1,5 metros del piso más o menos, y siempre lejos de las entradas de aire. Y después están las criadoras, que pueden ser pantallas de gas o lámparas infrarrojas, que en este caso el calentamiento es por radiación y sirven mucho más para calentar la cama, no tanto el aire ambiental. Se utilizan más los primeros días de vida porque producen un calor más focal y más centrado en lo que es la cama. Por ahí en galpones que tienen menor aislación, que por ahí en una criadora se perdería el calor por las paredes, acá se usa un calor mucho más focalizado. Sirve más para ese tipo de galpones. Y después, bueno, la losa radiante, que es para pisos de concreto que tienen circulación de agua caliente por debajo. Obviamente esto requiere mucha más infraestructura, es mucho más caro, pero sepan que existen galpones con este tipo de calefacciones, y ahí en este caso el calor se produce a través de la cama. Bueno, esos son un poco los puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar un galpón. Cualquier duda o consulta, nos mantenemos en contacto a través del foro.